Un rápido recorrido por la historia del sector financiero en Colombia. Carlos Caballero Argáez. Se transitó por un largo camino, lleno de obstáculos, hasta llegar a la sólida y eficiente organización financiera de hoy en día. Compartir. Por Carlos Caballero Argáez, director Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. La historia del sector financiero en un país está siempre ligada a la de su sociedad y su economía. Por ello, la nuestra responde a la de la evolución de las ideas y de la economía colombiana a lo largo de 200 años de vida independiente. Se inicia con los rudimentarios esquemas de crédito heredados de la colonia y termina con el refinado sistema actual, después de vivir las experiencias de la banca libre, de la banca centrada en la operación de corto plazo, de la banca de fomento, de la banca estatal y de la banca especializada, hasta llegar a la banca universal de hoy en día. En la colonia hubo mecanismos de ahorro y crédito. Hubo, desde luego, quien recibía dinero a interés y lo prestaba para ganarse el margen de intermediación. La Iglesia Católica, confundida con la corona española, estableció maneras para otorgar crédito a través de una especie de hipoteca de los inmuebles, la capellanía, mediante la cual algunos bienes quedaban sujetos al cumplimiento de misas y de otros compromisos religiosos. La idea de establecer un banco estatal para financiar al gobierno se plasmó por primera vez en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821, pero no prosperó. Al nacer la República, el crédito público dependió de los préstamos de los comerciantes antioqueños al gobierno central, de las contribuciones forzosas y de los empréstitos ingleses. En 1833, una ley consideró que la actividad bancaria formaba parte de la comercial. En 1839, Judas Tadeo Landínez constituyó en Bogotá un establecimiento mercantil y financiero que un par de años más tarde se convirtió en una compañía de giro y descuento. Un banco privado que, al sobreextenderse en la compra de vales del gobierno y en distintas inversiones, dio lugar a la primera bancarrota en la historia del país. La banca comercial propiamente dicha se iniciaría en los años 60 del siglo XIX, cuando la economía comenzó a vincularse con el extranjero a través de las exportaciones agrícolas. Se implantó el modelo conocido como de banca libre, bajo el cual, en ausencia de un banco central y de la regulación estatal, los mismos bancos eran responsables de que se mantuviera la confianza del público en los billetes convertibles en oro, que emitían en un ambiente de libre competencia. En 1870 se creó el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco de Colombia. El periodo de la banca libre pura duró poco tiempo. En 1880, la ley autorizó al presidente Núñez para organizar el Banco Nacional como agente financiero del gobierno central. Los bancos privados fueron obligados en ese momento a aceptar los billetes emitidos por el Banco Nacional. Este nunca fue un banco central, fue un banco del gobierno, que le prestaba dinero y que comenzó a emitir billetes sin respaldo en oro, lo que habría de provocar un escándalo político de grandes dimensiones. En los años 90 el gobierno decidió cerrarlo. Vino después la Guerra de los 1000 días y un gran desorden monetario que desembocó en la hiperinflación de principios del siglo XX. Solamente hasta 1923 el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina invitó a una misión extranjera, presidida por el profesor Edwin Kemmerer de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, para que organizara la moneda y las finanzas públicas nacionales. Se creó en ese año el Banco de la República. En 1923 se creó, también, la Superintendencia Bancaria para regular y supervisar el incipiente sistema bancario nacional, que ya se había visto apuntalado por el establecimiento en Colombia de sucursales de bancos extranjeros, como el First National Citibank, el Royal Bank of Canada o el Banco francés e italiano. El Banco Central de Emisión era una necesidad para la expansión de la economía. A partir de 1923 comenzaron a entrar los $25.0 millones provenientes de la indemnización que el gobierno de los Estados Unidos reconoció al de Colombia por la pérdida de Panamá, que había ocurrido en 1903, lo cual abrió el crédito externo para el país. La producción y las exportaciones de café se incrementaban aceleradamente y había comenzado un proceso de industrialización y de urbanización. En 1928 se crearía la Bolsa de Bogotá para apoyar la capitalización de las empresas manufactureras y los mismos bancos. Los bancos comerciales se concentraron hasta los años 50 en el crédito de corto plazo para agricultores e industriales. En los principios de los años 30, se crearon dos entidades bancarias que habrían de convertirse en emblemas colombianos en el siglo XX,
la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el Banco Central Hipotecario. Ambas se liquidaron 70 años más tarde, como consecuencia de la crisis financiera de fin de siglo. El crédito de largo plazo para inversión en la industria y en la agricultura no sería realidad sino hasta 1951, cuando una reforma financiera permitió que los bancos comerciales obtuvieran recursos para ese fin en el Banco de la República. Se inició en ese año la era del crédito de fomento, que se prolongaría hasta 1991. En la primera mitad de los años 50 se fundaron los bancos estatales orientados a la financiación de sectores específicos, como el popular, el ganadero y el cafetero. Y a finales de esa década y principios de la del 60 hicieron su aparición las corporaciones financieras con el objeto de realizar inversiones en los sectores productivos. Los empresarios se juntaron para fundar corporaciones, surgieron así la colombiana única que existe en la actualidad, la Nacional en Medellín, la del Valle en el Valle del Cauca, la del Norte en Barranquilla, y la de Caldas en Manizales. Y en la década de los años 70 se autorizó la creación de otra entidad especializada, esta vez en la captación de recursos de ahorro para destinarlos a la construcción de vivienda, las corporaciones de ahorro y vivienda, eje del sistema de ahorro de valor constante que se conoció hasta fines del siglo como el sistema UPAC. Los nombres de estas entidades se popularizaron rápidamente como Davivienda, Gran Ahorrar, Concasa, Conavi, Corpavi, Colpatria, Colmena o Ahorra Más. A finales de los 70, por último, se formalizaron los intermediarios financieros extrabancarios, dedicados a la financiación de crédito de consumo, al transformarse en compañías de financiamiento comercial. El sistema financiero se fue conformando a partir de los años 50 del siglo XX como uno de entidades especializadas en la financiación de los distintos sectores. En los años 90, sin embargo, se inició la transición hacia un sistema de banca universal, centrado en los bancos comerciales. Las crisis financieras, la de los 80 y la de fin de siglo, la más profunda de todas, dieron lugar a procesos de cierre de entidades y de fusiones y adquisiciones entre ellas, lo cual facilitó la consolidación y el reforzamiento del sistema en los principios del siglo XXI. La apertura a la inversión extranjera en el sector financiero de los años 90 impulsó, igualmente, la transformación del sector financiero en Colombia. En la actualidad el sistema financiero colombiano cuenta con un menor número de entidades, las entidades especializadas prácticamente han desaparecido y la regulación, supervisión y vigilancia de las existentes permiten que se mantenga la confianza del público en esas entidades, a pesar de la frecuente crítica de la cual son objeto, en todo el mundo. Los bancos comerciales. Se transitó por un largo camino, lleno de dificultades y obstáculos, hasta llegar a la sólida y eficiente organización financiera de hoy en día. 5. Nota editorial. El sistema financiero colombiano. Estructura y evolución.